Hola, muy buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Raúl John Vázquez. En esta cápsula, que ya estamos armando todos los días. Y hoy nos vamos a preguntar qué hay detrás de la presión de Donald Trump a AMLO. Hoy, en este día 12 de junio del año 2019 de la era vulgar. ¿Qué hay atrás de la presión de Trump a AMLO? Se trata de una estrategia para posesionarse para las próximas elecciones. ¿Qué es lo que busca Donald Trump con esta presión brutal a Andrés Manuel López Obrador? En días pasados se fue Marcelo Ebrard se fue a Estados Unidos precisamente a tratar de resolver el tema en el cual Trump impondría aranceles del 5% a todas las exportaciones de México. Toda esta situación iba a crear un problema enorme de evaluación, desempleo. Bueno, simplemente con la sola mención de esta situación, el dólar se nos disparó y empezaba el miedo, empezaban a pensarse ya en grandes despidos de personal, porque los costos de ese 5% de aranceles que iba a imponer Donald Trump a todos los productos que se exportaran a Estados Unidos iba a ser brutal. ¿Por qué Donald Trump toma esta decisión? Bueno, el tema de la migración es un tema que empezó a agarrar mucha fuerza desmedida, diríamos ¿no? Algunos, a partir de las finales, del momento final del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero hay que reconocer que siempre ha habido migración, ha ido creciendo constantemente desde que comenzó el famoso Plan Puebla-Panamá. Diario veíamos cantidades enormes de indocumentados que venían de paso por México para llegar a los Estados Unidos. Pero en cantidades enormes, pues aquí estaba la famosa bestia que transportaba cantidades enormes todos los días de indocumentados. Y no había tanto rollo. Estas personas se dirigían directamente hasta los Estados Unidos para tratar de pasar el muro y llegar a encontrar una forma de vida en los Estados Unidos. Todo esto estuvo ocurriendo y sin pena ni gloria. El flujo ha sido constante, hasta eso que no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado la estrategia. El flujo era constante, pero era lastimado constantemente por los Zetas, por los grupos de delincuenciales que estaban en la frontera sur. Hay que reconocer que prácticamente todas las mujeres que cruzaban eran violadas por estos delincuentes, eran utilizados, algunos les quitaban órganos, era una verdadera situación horrible. De hecho, el padre Solalinde nos platicó muchas veces de qué era lo que estaba pasando con los indocumentados, con esa vía crucis que tenían estos hermanos todos los días. Entonces lo que pasó es que cambiaron de táctica y hoy buscan pasar a los Estados Unidos, pero más aglutinados, no en un flujo, sino en paquetes grandes de 20, 30 mil personas, para tratar de asegurar la llegada a los Estados Unidos a través de Tijuana, a través de Laredo, a través de cualquier frontera, pero están escogiendo mucho a Tijuana, es lo que me llama la atención. El problema es que se están quedando muchísimos indocumentados a lo largo y ancho de la República en diferentes puntos. Algunos deciden ya no avanzar y se van quedando. Algo está pasando, alguien los está moviendo. Algunos hablan de Soros, el famoso el magnate griego de BlackRock, del fondo de inversiones. Otros hablan de estrategias del mismo Donald Trump para justificar su reelección. Lo que sí es un hecho es que hoy son la misma cantidad de migrantes que ha estado pasando en promedio por mes, pero hoy lo hacen unidos, o sea, en un solo paquete. Esta situación pues buscó ser
atajada por Marcelo Ebrard. Fue una comisión para dialogar con Donald Trump y ver, bueno, cómo le podemos hacer para evitar que nos estés fijando este 5% de aranceles, que realmente nos generaría un problema económico brutal a México. Entonces, pues uno de los acuerdos que salió a la luz pública es que se destinen aproximadamente 16,000 elementos de la Guardia Nacional para cuidar la frontera sur del país, que significa que se va a blindar y no van a pasar tan fácil todo ese flujo enorme de migrantes. Los van a detener en la frontera y van a buscar regularizar el paso. Lo que estaba sucediendo es que aprovechando esa estrategia de actuar en lo que ellos llaman formación albóndiga, pues se estaban colando muchísimo sicario, muchísimo mara salvatrucha, delincuentes que después se iban a integrar a los grupos delincuenciales de México. Esto pues está poniendo un control en la frontera sur. Es difícil esta situación porque pues hay que reconocer que las fronteras son una creación del hombre, de los gobiernos, pero el hombre debe tener el derecho de circular por todo el mundo. Nosotros en nuestros egoísmos pues vamos creando estas situaciones a los países, a las barreras, y no les damos la oportunidad a otro ser humano a salir adelante. Pues Donald Trump dice, pues señores, o me blindan la frontera sur, me detienen a los migrantes, o les aplicamos el 5%. Yo no alego, yo no voy a andarme peleando con ustedes. O hacen lo que yo digo, señores, o esto les va a costar una devaluación y muchísimo desempleo. Me detienen a todos estos migrantes, cómo le hagan yo no lo sé. Y bueno, pues la primera medida fueron desplegar 16,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. México y Estados Unidos se están enfrentando por la seguridad, porque también esto se puede convertir en un balazo en el pie de Donald Trump. ¿Por qué? Porque al cuidar toda la frontera sur, estamos descuidando el resto del país. Y el resto del país tenemos un serio problema de seguridad. Simplemente en Veracruz, en el área en el cantón de Orizaba, la zona Orizaba, Ciudad Mendoza, Huiloapan, Río Blanco, es una zona de levantones diarios. De hecho, ayer el alcalde de Ciudad Mendoza se pronunció y solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y del gobernador Cuitláhuac para que lo apoyen, porque en menos de una semana ya van más de 5 levantados, secuestrados y desaparecidos completamente. Antes esperábamos que secuestraran a las personas que tienen billete. Hoy secuestraron al director del ISSSTE, secuestraron a una maestra que iba con su hijo a un ciber, secuestraron a un amigo mío, Ángel y a su padre, ambos cerrajeros. Han estado secuestrando a maestros también. De hecho, hubo un paro de maestros para exigir condiciones de seguridad al gobernador Cuitláhuac. Esto es lo que está pasando en la parte del cantón Orizaba, Ciudad Mendoza, Río Blanco, Huiloapan. La situación es muy difícil. No hay forma de controlar toda esta violencia que se está dando, y se está dando a lo largo y ancho de toda la República. Entonces, un proyecto que teníamos para pacificar a México a través de la Guardia Nacional se pierde porque pues hoy esa Guardia Nacional queda diezmada por tener que ir a cubrir y a detener un flujo migratorio que está siendo organizado con fines perversos. ¿Por qué los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras no están actuando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no logran frenar ese éxodo?
Ahí está el problema. Y lo peor es que nos toca a nosotros pagar los platos rotos de la corrupción, de la desidia de otros gobiernos. El gran ausente dentro de todo esto se llama José Manuel Mireles. José Manuel Mireles, cuando funda los autodefensas en Michoacán, junto con Hipólito Mora, lograron detener la violencia en Michoacán. Me platicaba alguna vez José Manuel Mireles que en Tepalcatepec prácticamente habían desaparecido 10,000 personas debido al crimen organizado. O sea, fue brutal lo que se vivió en Michoacán. Era un momento de vencer o morir. Y lograron ellos detener en mucho a toda esa violencia que estaba generado por los caballeros templarios y otros cárteles que estaban diezmando al pueblo michoacano. Cherán despierta y logra su autonomía y también logra detener al crimen organizado. Michoacán hoy por hoy sigue sumido en la violencia, pero es una violencia política, orquestada desde la parte de arriba, desde el mismo gobernador que está en estos momentos. Es algo muy difícil lo que está pasando, pero la pregunta que nos hacemos, ¿por qué alguien que supo cómo resolver el tema de la violencia hoy está fuera del tema de la pacificación de México? José Manuel Mireles pidió hacerse cargo de esto y Andrés Manuel López Obrador no lo aceptó, prefirió dejar a otras personas que realmente, bueno, pues hoy estamos pagando las consecuencias, hoy estamos pagando pues tal vez digamos la incapacidad o no sé cómo le quieras llamar, pero